referente a la base de la predicación, era de que predicaban en el nombre de Jesucristo, o sea, predicaban a Cristo. De hecho, todos los profetas, tanto los mayores como los menores, no nada más desde el Génesis como Moisés cuando hace Génesis 3:15, o sea, simplemente desde Génesis hasta la luz de la palabra de Dios, todo apuntaba a Cristo, todo apuntaba al nacimiento del Mesías, todo estaba apuntando a Jesús, es decir, predicaban a Jesús. Los apóstoles predicaban a Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús, Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, toda la predicación de la palabra de Dios apunta a Cristo, no apunta a imágenes, ni a ídolos, ni a otros personajes, sino simplemente el personaje central de la Biblia, la predicación, tanto los apóstoles como los profetas, fue Cristo. Y en esos tiempos pues la gente ha hecho a un lado, y pues yo tuve un sueño donde estaba una señora que era hechicera, estaba una señora que era católica, con varias gentes, y estaba yo, y empezaban a hablar, y ellos exponían su situación y decían que era lo mismo, que ellos predicaban lo mismo que nosotros, que porque ellos acá en su iglesia, y que ellos acá hacían bienes y hacían esto y hacían lo otro. Entonces, pero ninguno de ellas predicaba a Cristo. Ninguno de ellos predicaba a Cristo. Nadie de ellos sabía, o sea, realmente yo los escuchaba y decía, bueno, ¿por qué no predican a Cristo? O sea, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Porque en realidad la gente tiene un vago concepto de Dios en sí, de la divinidad de Jesús, de quién es Jesús. No lo conocen, la gente desconoce a Jesús, conoce a un Jesús que vino y murió en la cruz, pero no conoce en realidad qué es y qué representa, qué es lo que vino a hacer. Entonces desconoce porque pues no leen la Biblia, o sea, en la Biblia la tienen, pero nada más como guardada, y nada más leen 2-3 hojitas del Evangelio y ya, y se acaban durante la semana, si los que van a las reuniones, y ya, pero no les enseñan a profundidad la palabra de Dios. Entonces realmente la gente se queda con una idea muy vaga de lo que es Dios. Yo normalmente a veces le pregunto a alguna persona, ¿qué es Jesucristo para ti? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se llama? ¿Dónde habita? ¿Qué vino a hacer aquí a la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios? La gente muchas de las veces no sabe ni siquiera qué es Dios, quién es Dios. Entonces, pues en realidad damos por hecho que sabemos, pero no sabemos ni siquiera explicar, ni siquiera sabemos cómo explicar acerca de nuestra relación con Dios, qué sentimos por Dios. Si nada más decimos yo lo amo, pero no sabemos que el amar a Dios es demostrar, el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Entonces, pues a la luz de la palabra de Dios, pues tendremos que trazar la Biblia para decir quién es Jesús, quién es Dios, quién es Dios, cuál es el objetivo de Dios. Tenía un propósito. Cuando Jesús iba a nacer, el ángel le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tenía un objetivo de la existencia de Jesús, y también le dijo, y Él llevará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que ese Jesús que venía a salvar al mundo, era el mismo Dios humanado, y iba a estar con nosotros. San Juan dice, y aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y yo escuchaba en el sueño que Dios me decía, mi pueblo se desvió por causa de conocimiento. ¿Por qué se desvía el pueblo de Dios? Por causa de conocimiento de la palabra de Dios. Si tu vida y tu relación con Dios se desvía, es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando empiezas a explicar quién fue Jesús y qué vino a hacer y cuál es el objetivo, vino a salvar a su pueblo de sus pecados, que ese Dios
que era al principio la luz en San Juan capítulo 1, dice, y aquel verbo, que era el verbo en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en Juan 1:1, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gloria y de verdad. Entonces, este Jesús que enseña la Escritura, este Jesús, empezamos a entender cosas que no sabíamos de Jesús. Que Jesús era el mismo Dios humanado, era el mismo Dios creador, era el mismo Dios que en el principio era el verbo y se movía. O sea, ¿cómo que en el principio Jesús ya estaba, ya existía? Entonces, pues Jesús es mismo Dios, porque dice en San Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo era Dios y ese verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. ¿Quién fue hecho carne? Pues Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios, unigénito de Dios, el único Hijo de Dios. Entonces Él vino a mostrar un camino y vino a enseñarnos cómo se debe de obedecer sus propias leyes, sus mandamientos. Tuvo que tomar un velo de carne para que estuviera aquí vivo en la tierra y poder experimentar lo que nosotros experimentamos, nuestras pasiones, nuestras debilidades. Todo eso fue lo que Jesús vino a trazar y enseñarnos. Entonces, hay mucho que aprender de Jesús. Hasta ahorita no hemos aprendido mucho, pero hay mucho que aprender de Jesús y hay mucho que enseñar de Jesús. Y hay mucho que en la Biblia habla de Cristo, del Mesías, del Salvador del mundo. Entonces, Dios les bendiga y les guarde.